Muy buenas tardes, muy queridos amigos de la Sociedad Bolivariana y también concurrentes amigos. Tenemos hoy una conferencia sumamente importante que nos dictará ese gran historiador que es el coronel Gentil Mario Viera. Este ilustrísimo militar nació en Suaza, en el departamento del Huila, e ingresó a la escuela de cadetes de la Escuela Militar de Cadetes en febrero del año 55. Ingresó como subteniente de artillería el 3 de diciembre del 58. Perteneció a todas las unidades del arma y fue oficial de planta de la Escuela Militar de los grados de teniente, mayor y coronel, y en esta jerarquía fue subgerente, subdirector de la Escuela Militar y jefe de personal del Ejército Nacional. Como teniente coronel fue comandante de la Escuela de Artillería. Cumplió labores como profesor en la Escuela Militar y en la Escuela Superior de Guerra y en el instituto del que fue oficial de planta durante 2 años. Adelantó el curso de mandos superiores en la Escuela Superior del Ejército en Madrid, España. Asimismo, cursó en Fort Hughes, Bragg, Estados Unidos, el curso de Fuerzas Especiales y Operaciones Psicológicas. Se desempeñó como asesor del Colegio Interamericano de Defensa de Washington. Hizo estudios de Derecho en la Universidad de la Gran Colombia y en la Universidad Militar. Se retiró del servicio activo por solicitud propia en diciembre de 1985. Y en su vida privada durante 22 años se desempeñó como gerente de Serviandes Asesores. Es autor de varios libros, conferencias, ensayos históricos, dentro de los que se destacan El general Benjamín Herrera, Jirones de Historia, Colombia y el Ejército, el uso indebido del nombre de Bolívar, Ventanas a la Historia, ¿por qué no se ganó la guerra? Francisco de Miranda, precursor de la independencia americana, 200 años de reconquista española y recordando historia. Es miembro de número de las siguientes academias: Academia Colombiana de Historia, Academia Colombiana de Historia Militar, Academia de Historia de Bogotá, Sociedad Académica Santanderista de Colombia, Sociedad Bolivariana de Colombia, Academia Patriótica Antonio Nariño, y pertenece a las siguientes academias extranjeras: Real Academia de Historia de España, Academia Nacional de Historia de la República Argentina, Instituto Histórico y Geográfico Brasilero, Academia Nacional de Historia del Ecuador, Academia de Geografía e Historia de Guatemala, Academia de Historia Nacional de la República de Venezuela. Como ven, pues, ese es un personaje de una gran trascendencia. Tendrá como título su conferencia La importancia del triunfo en Boyacá el 7 de agosto de 1819 para la libertad de América. De manera que con el mayor agrado le cedo la palabra a mi coronel Gentil Mario Viera. Adelante. Gracias, doctor Miguel Santamaría, presidente de la Sociedad Bolivariana, señor Mayor General Juan Salcedo Lora, vicepresidente, señores miembros de la Junta Directiva, señores académicos y distinguidas damas
de la institución. El próximo lunes se cumplen 204 años de la batalla de Boyacá. Y es un motivo más esa celebración para tener en cuenta lo que tengo previsto leerles a ustedes en esta tarde. Gracias, doctor Santamaría, por su presentación y saludo. Estoy complacido por estar nuevamente en esta tribuna con ustedes. En esta oportunidad, para una corta disertación, pero de todas maneras sobre un tema de alto sentido histórico, visto desde el punto de vista militar, estratégico y geopolítico, así como táctico de grandes proporciones. Deseo recordar de manera simplificada y concreta a los historiadores que nos ven y nos oyen que no tienen mayores conocimientos castrenses que militarmente hablando la estrategia define lo que en determinadas circunstancias debe hacerse a cualquier nivel y la táctica cómo y cuándo se debe hacer eso. En cuanto a la geoestrategia, se tienen en cuenta que el concepto cobra validez e importancia cuando deben ser apreciadas las distancias y la magnitud del componente geográfico en el planeamiento y desarrollo de las operaciones militares. El asunto es trascendental, como es la importancia del triunfo de Boyacá el 7 de agosto de 1819 para la libertad de América, visto desde la perspectiva no solo histórica, sino política, estratégica, táctica y geográfica a nivel continental y europeo. Es aquí precisamente en donde muchos historiadores y analistas se confunden al adentrarse en el significado y magnitud de esta batalla, por cuanto principian por medir y cuantificar los elementos físicos como ejércitos enfrentados, comandantes, capacidades, terreno, características, etc. Si solo se tiene en consideración lo hasta aquí escrito, podría pensarse que no era una batalla, que solo fue un combate. Se olvidan de la sociopolítica y la situación militar reinante, no solo en Boyacá, sino en la Nueva Granada, en Venezuela, en lo que fue la Gran Colombia, en América, España y Europa. Por ello, la de Boyacá fue una gran batalla por los resultados y consecuencias militares, políticas y geográficas, con repercusiones nacionales, regionales y continentales. El meollo del asunto está contenido en mi libro 200 años de la Reconquista Española de 1815. Sobre esta obra, con modestia, les transcribo un pequeño aparte escrito por el prologuista del libro, doctor Benjamín Ardila Duarte, miembro de número de la Academia Colombiana de Historia, quien expresa, refiriéndose a una cita, comillas: la anterior cita nos aporta la base para aplaudir la dura brega investigativa del señor coronel Almario. Saltó obstáculos, fue a los archivos, viajó, indagó y aclaró muchos de los oscuros puntos de ese periodo terrible en la cual se meció la cuna de la República en sus dolores sin término. Cierro comillas. No deseo preocuparlo, la extensión es limitada y concreta, circunscrita al gran valor militar de los conceptos mencionados. Tampoco quiero molestar a quienes no posean una formación militar profesional. Como historiadores conocen los términos empleados y su significado. Dejo claro que en desarrollo de la obra me apoyo decididamente en maestros de la historia y conocimientos pertinentes, tanto nacionales como extranjeros,
son ellos: Cayo Leonidas Peñuela, Juan Fride y el general de artillería Camilo Riaño Castro, recientemente desaparecido. En el contenido del libro se registra y prueba la capacidad militar de los mandos del Ejército Patriota, ampliamente reconocida por los comandantes aquí referidos y transcritos. Este aspecto es de alto valor académico, teniendo en cuenta que se han hecho común en el pensar que nuestros comandantes militares, por carecer de formación académica y profesional, tenían un desempeño deficiente con resultados y logros poco tenidos en cuenta en el ámbito castrense. Las pruebas de lo contrario son abundantes y rotundas, como se verá más adelante en documentos de origen español. Por otra parte, podrán ustedes tomar atenta nota de lo que era el ejército español en América. Entremos en materia. Recordemos que las órdenes impartidas por Bolívar para realizar la persecución de los vencidos y prevenir cualquier reacción de los españoles el mismo día y noche siguientes a la victoria alcanzada en el puente de Boyacá fueron ejemplares desde el punto de vista militar y dignas de estudiarse, toda vez que su rapidez y eficacia fueron demostración de conocimientos tácticos y estratégicos, así como visualización de las circunstancias políticas imperantes en el virreinato. Los movimientos ejecutados por el Ejército Libertador para llevar a Sámano a enfrentar una situación desventajosa en el orden táctico y estratégico fueron la razón del desastre de la Tercera División. Qué duda cabe que esa victoria marcó el principio del fin del Imperio Español en América. Razones hubo varias para determinar esa verdad, pero con seguridad la más importante fue que con este triunfo militar y político, el general Simón Bolívar se hizo el más grande visionario de América. Hay pruebas documentadas de que el general Pablo Morillo lo comprendió con claridad de estratega y militar de amplísima experiencia. Es claro que la guerra continuó en Venezuela y más tarde en el sur en forma encarnizada y cruel. Testimonio de ello fueron las batallas que siguieron: Carabobo, Maracaibo, Pichincha, Bárbula, Bomboná, Junín y Ayacucho. Pero España se convenció de que, perdido el virreinato de Santa Fe, la guerra se había perdido. El fin había llegado para su imperio. La geopolítica, aunque por la época el concepto ni el término se utilizaban, se hizo realidad en América de manera imposible de soslayar o desconocer. Para Europa, pero principalmente para España, con este hecho de armas, cambió la historia del siglo XIX. En honor a la verdad y la justicia, siempre se ha buscado que reinen en el análisis el concepto y la palabra geopolítica en el estudio de las acciones militares. Estamos de acuerdo con el concepto expresado por Camilo Riaño con respecto a Juan Sámano y José María Barreiro, que dice, comillas: el punto que queremos destacar es el de la eficacia y capacidad de organización del virrey don Juan Sámano. Si como gobernante fue arbitrario y cruel, si en el momento de la desgracia se mostró cobarde y pusilánime, abandonando precipitadamente la capital, hay que reconocer que como jefe militar, como responsable del éxito de las operaciones de la Tercera División, puso en juego todos los recursos que tuvieron a su alcance
para auxiliar a Barreiro y evitar la derrota. Es más, su celo y vigilancia, su presteza y habilidad para atender todos los detalles, su acertada apreciación de los aspectos estratégicos de la campaña hubieran sido suficientes para desbarazar el ejército libertador si no hubiera tenido que dejar la iniciativa de las operaciones tácticas en las manos del jefe de la tercera división, el general José María Barreiro, sobre quien recae histórica y jerárquicamente la inmediata y absoluta responsabilidad de la derrota de las armas reales. Cierro comillas. La situación para el general Pablo Morillo era de una claridad meridiana y la transmitía en documentos al rey con una visión continental. En su oficio dirigido al rey el 12 de septiembre de 1819 desde Valencia, complementa sus percepciones con gran entereza. Consideramos necesario agregar a continuación en forma parcial algunos comentarios de gran valor militar e histórico. Estos cobran importancia porque son necesariamente consecuencia del triunfo de Bolívar en Boyacá. Dice Morillo: llama poderosamente mi atención que a todas partes y particularmente en extremos que distan entre 600 leguas, no pude oponer más que el valor heroico de los pocos soldados que están a mis órdenes, rechazando por todas partes los bien combinados esfuerzos de un enemigo audaz y aguerrido. Atención a esto. Juzgue vuestra excelencia de nuestra situación después de estos sucesos y dígnese examinar qué esperanza queda de salvar y defender este país cuando en un solo golpe de nuestros grandes apuros hemos perdido más de 3.000 soldados que pasarán sin duda a aumentar las filas enemigas y mayor número de armas con los recursos del virreinato de Santa Fe. Al mismo tiempo, es fácil que vuestra excelencia alcance cuáles serán los resultados de los nuevos combates que van a librarse por consecuencia del orgullo y poder en que se hallan los insurgentes con la conquista de aquel reino, dejándonos reducidos a un corto recinto donde no hay más que enemigos del rey de España, conducidos los escasos medios con que hasta ahora habíamos podido, aunque con gran trabajo, subsistir. La suerte de Venezuela y de la Nueva Granada, excelentísimo señor, no puede ser dudosa, y cualquier reflexión lisonjera que hagan a su majestad en contradicción a las ingenuas y verdaderas demostraciones que tengo hechas por el ministerio de vuestra excelencia en toda mi correspondencia, y los resultados desagradables que tal vez tocamos sin remedio, probará que no me he engañado en mis predicciones, hijas del convencimiento del buen deseo y de la obligación con que debí informar a su majestad de lo que podía temerse o esperarse en todos sus sublevados dominios. Todavía no pudo haberse remediado el mal si al principio de este año hubiesen llegado 4.000 hombres. Todavía pudo haberse remediado el mal si al principio de este año hubiesen llegado 4.000 hombres y buques de guerra para someter a Guayana. Con las fuerzas que logré reunir, se hubiera conseguido aquella importancia de operación, y conquistando Guayana se salvaba a Santa Fe, se aseguraba todo el inmenso país que hay hasta el Perú, las conquistas del mar Pacífico y la fuerte plaza de Cartagena de Indias que se halla en la actualidad tan próxima y tan terriblemente amenazada, pues preveo estará pronto reducida a sus piratas y a sus murallas con los buques de guerra que continuamente recibe de Inglaterra y Norteamérica, poderosos para reducirla al más estrecho bloqueo.
Ahora no serán suficientes 8.000 hombres para reconquistar lo que hemos perdido en opinión y en terrenos con solo una acción desgraciada, cuando tantos triunfos conseguidos por las armas de su majestad anteriormente no hicieron más que someter el país que pisábamos. Las funestas consecuencias de una batalla perdida por las tropas españolas en América han demostrado que con muchas otras ganadas después no ha podido repararse como en estas provincias a pesar de tantos esfuerzos. Estos prodigios, que así pueden llamarse por la rapidez con que los han conseguido, fueron obra de Bolívar y un puñado de hombres reunidos en los cayos de San Luis, de los cuales Piar, Mariño, Bermúdez y otros muchos bastaron para sublevar pueblos y provincias enteras y formar ejércitos numerosos y abrir el nuevo y sangriento teatro de operaciones que han seguido después, llenando de desolación el país. Eso es Morillo, que tiene una concepción clarísima de la situación militar y sigue. El estado en que yo me hallo reducido a una pequeña parte de las provincias de Venezuela con un cortísimo número de soldados europeos en medio de la miseria, que solo han percibido una cuarta parte de haber en todo este año y sin esperanza de socorro alguno, para juzgar de la suerte que próximamente nos aguarda y de la que tendrá sin remedio esta parte de los dominios de su majestad. Ese es un reconocimiento clarísimo y fehaciente que hace Morillo de la capacidad del Ejército Libertador y claro de su comandante Bolívar. En tan angustiada situación no puedo menos de hacer salir inmediatamente a mi ayudante de campo, el coronel don León Ortega, para que lleve a vuestra excelencia estos despachos y le informe menudamente de cuánto ha ocurrido y de la urgencia que hay para hacer el último esfuerzo a fin de que este ejército sea auxiliado sin demora con 7 u 8.000 hombres y buques de guerra para el apostadero de Portocabello, sin cuya fuerza será imposible lograr ninguna ventaja, asegurando a vuestra excelencia que si llegamos a sucumbir y se pierde la costa firme, que es la América militar, no la volverá jamás a recuperar el rey, nuestro señor, aunque para ello se empleen 30.000 hombres. Estaba en la absoluta certeza y realidad el general Morillo. Y basta solo conocer un poco de historia de la revolución de este país y la sangre que en ella se ha derramado para persuadirnos en tan conocidas verdades cuyos resultados son infalibles. Yo, entre tanto, aseguro a vuestra excelencia que haré cuanto esté de mi parte para conservar estas provincias a su majestad y que en ellas no dominarán los insurgentes mientras exista un solo soldado español, pero el corto número de estos y los enemigos formidables que nos cercan no permitirán a lo sumo otra cosa que salvar el honor de las armas del rey vuestro señor, pereciendo todos en defensa de su justa causa, sin poder conservarle esta importante parte de la América Meridional. Esto decía Morillo el 12 de septiembre de 1819 en el cuartel general de Valencia. Este documento es una apreciación de la situación clara, verídica y angustiosa del máximo jefe militar de España en América. Es una confesión de impotencia e incapacidad si no se recibieran apoyos importantes e inmediatos. Era el reconocimiento de la magnitud del triunfo del Ejército Libertador en el nuevo Reino de Granada y las implicaciones para el resto del Imperio Español en América. Los lamentos
de una hecatombe de tales proporciones en términos militares nos pueden ayudar a ver desde aquella época lo que significó para España la pérdida del virreinato de la Nueva Granada y la importancia del triunfo de la batalla de Boyacá para el futuro político de América. En este orden de ideas, veamos lo que reporta al rey de España desde Cartagena el 25 de septiembre de 1819, el fiscal de lo civil y Real Hacienda con relación a la pérdida del nuevo reino de Granada y a la magnitud del desastre. Se trata del fiscal Agustín Lopetegui. Aunque algunos de los conceptos expresados anteriormente a lo largo de este trabajo desarrollan parte de las apreciaciones, es indudable que varios apartes del documento que vamos a ver a continuación nos permiten mirar los acontecimientos con una mayor claridad y dentro de un contexto pertinente, diferente al estrictamente militar, como quiera que este señor era un civil, absolutamente civil, un fiscal que no tenía nada que ver fuera del conocimiento de la situación que se estaba viviendo y que principiaba a ser tragedia en América y lógico en el nuevo reino. Le decía al rey este señor de manera muy clara y que pido lo registren con atención especial. No se propone vuestro fiscal elevar una queja de lo que está muy distante. Su objeto es llenar las delicadas funciones de su ministerio, instruir a vuestra majestad de los últimos sucesos que han puesto al reino en peligro de perderse, indicar sus causas y remedios, lamentarse de los males que han ido encendiendo y aumentando hasta hacerse de magnitud espantosa. La verdad será la guía de esta relación en que se empleará la sencillez de un historiador más bien que el estilo de acusar, porque no se trata de hacer imputaciones, sino únicamente dar una idea del mal para que se aplique el remedio conveniente. El exponente llegó a este reino, o sea el fiscal, desde la Nueva España por el mes de febrero de este año, o sea de 1819, y entró en la capital en los últimos días del mes de mayo. Desde que puso el pie en el puerto de Santa Marta, descubrió el descontento de los habitantes, la ruina de la agricultura, el atraso del comercio, el desorden de las rentas, la miseria general y la pobreza de la Real Hacienda. En su dilatado y penoso viaje, tuvo motivo de adquirir mayores conocimientos sobre estos puntos, y el despacho de los negocios, su concurrencia a la Junta Superior de la Real Hacienda y a los acuerdos del tribunal completaron su instrucción en esta parte. Entonces pudo examinar detenidamente el cuadro melancólico del reino, que puso en actitud de poder promover lo conveniente al remedio tan necesario, pero los sucesos se precipitaron con tanta rapidez que nada pudo hacer sino dirigirse hoy a vuestra majestad, dando una idea abreviada de lo que ha visto y observado en este corto periodo. Es el resumen de lo que pasó y que facilitó la campaña libertadora dirigida por Simón Bolívar sobre el suelo del nuevo reino. Continúa el fiscal. Por una consecuencia necesaria del trastorno político del reino, todo ha sido desorganizado y debió ser la primera atención de los jefes destinados a pacificar el reino, la reorganización de las rentas públicas, el fomento de la agricultura, la reanimación del comercio, el alivio de los pueblos, inspirándoles confianza,
y la restitución de las leyes y su imperio y vigor para que el goce de estos beneficios y el reconocimiento de un gobierno bienhechor hiciesen olvidar enteramente los pasados extravíos e inspirasen el amor respetuoso tan debido a un gobierno paternal como el de vuestra majestad, que han debido imitar los mandatarios. Con harto dolor puede asegurar nuestro fiscal que se ha hecho todo lo contrario. Los pueblos que desean con ansia el establecimiento del legítimo gobierno fueron desde el principio disgustados con los espectáculos de sangre que se dieron casi a todos los pueblos del virreinato, con ver salir a otros arrojados para los predios y obras públicas, con los alojamientos eternos en los que oficiales debían recibir cuanto necesitaban de los dueños de las casas y se erigían en señores de ellas, con la construcción permanente de raciones, de empréstitos forzosos y otros extraordinarios, con el aumento de alcabalas desde los 2 hasta el 5% sobre todas las producciones, con la enorme subida del precio de la sal y del aguardiente de caña o estancado, con un tramo duro y siempre desconfiado, con un trato duro y siempre desconfiado, y en fin, con todos los excesos de una conquista de país extraño que no debieron cometerse. Este cúmulo de males sobre los pueblos extraviados con las circunstancias del tiempo debió naturalmente disgustarlos y exponerlos a las consecuencias de la inconsideración. Estas gentes, en general, son las más mansas de la tierra y aman la tranquilidad hasta un punto que ha podido justamente confundirse con la inacción y la apatía. Pero al verse siempre vejadas, oprimidas, con el peso enorme de las contribuciones, insultadas hasta por los soldados, miradas con desconfianza, amenazadas y testigos de diario suplicio, han debido irritarse, considerando que en vez de paz se procuraba su destrucción y que se les trataba no como a hermanos, sino como a enemigos. He ahí el punto focal de la razón de la situación que se vivió en nuestro país. Tal era el estado que tenían las cosas el 8 de agosto, cuando la noticia de haber sido destruida la anterior, a 42 leguas de la capital por las fuerzas invasoras, la tercera división del ejército expedicionario que cubría el reino por aquella parte en que consistía su principal defensa. Este suceso aciago ponía a la capital a merced de los rebeldes y todo exigía que se tomasen medidas activas y prudentes para salvar cuanto merecía hacerlo y disminuir la importancia del triunfo de los enemigos. Justo, natural y debido fue reunir el acuerdo para deliberar lo conveniente, pero nada menos se trató. Algún ministro que merecía la particular consideración del virrey fue avisado por este y la noticia le sirvió para salvar sus intereses. También se comunicó a otros empleados y particulares privada y amistosamente, pero de oficio no se dio al tribunal. Por este medio se propagó a los parientes y amigos de los noticiosos y el virrey evacuó la capital sin haber dado la menor medida para salvar o asegurar los archivos y caudales públicos y cuanto podía ser útil al enemigo y perjudicial su pérdida a la causa pública. Así salieron al amanecer del día 9 todos los empleados públicos y casi todos los principales vecinos de la capital, siendo un objeto de tierna compasión el gentío inmenso que cubría aquellos hermosos campos y que huía abandonando
cuanto tenía, sin contar con algo seguro para un viaje penoso e incierto. Así es que en la capital quedaron todos los archivos y oficinas sin haberse salvado un papel, y en la Casa de la Moneda más de 600.000 pesos fuertes de la amortizada, que al instante había hecho circular Bolívar, y cerca de 200.000 pesos en doblones y barras de que se han apoderado. La jornada del 7 de agosto y la evacuación precipitada del 9 han causado, después de la pérdida del cuerpo del ejército que hacía la defensa del reino, la de la capital con todas sus oficinas, archivos, secretarías, caudales públicos y fortunas de los particulares, la de toda la provincia de Tunja, la del Socorro, la de la mayor parte de Pamplona, Mariquita, Neiva, una gran parte de Popayán, la del Chocó y Antioquia, por manera que a excepción de los litorales de Cartagena, Santa Marta y Riohacha, el Istmo de Panamá y la presidencia de Quito, todo lo demás está bajo las fuerzas del invasor, quien desde luego procurará extenderse más hasta dejar aislada esta plaza y única esperanza de nuestros fieles servidores. Pero que tal vez no podrá sostenerse por falta de marina y de toda clase de recursos para poder levantar y sostener un cuerpo de ejército que la cubra. Hasta ahí el fiscal. Es aleccionadora verdaderamente esta misiva del fiscal al rey, y vale la pena su consideración. Elemental es deducir y enfatizar el triunfo del Ejército Libertador a órdenes de Bolívar el 7 de agosto de 1819 en el puente de Boyacá fue para España, para el virrey Sámano, para el generalísimo Pablo Morillo y para el ejército de tierra firme una catástrofe de proporciones enormes en los campos político, estratégico, militar y económico. Debemos decir que todos los resultados fueron vislumbrados en las juiciosas y muy profesionales apreciaciones de la situación hechas por el general Morillo, enviadas a España, las cuales quizá no fueron juiciosamente analizadas o no pudieron tenerlas en cuenta por circunstancias económicas y políticas en el momento adecuado. La realidad desbordó las capacidades de reacción oportuna y adecuada, y en poco tiempo se perdió la guerra, y con ella vino el hundimiento del imperio español en América. Si lo anterior es cierto, no lo es menos el hecho de que si Bolívar y su ejército hubieran perdido la batalla de Boyacá y España hubiera ganado la guerra, la independencia de América difícilmente se hubiera dado en el siglo XIX. En tal caso, hubiera España de pronto aprendido que estaba equivocada y le hubiera correspondido cambiar su política de opresión, desprecio y dominio afrentoso de los pueblos de América. Pero posiblemente, para bien de la humanidad, la historia indefectible marca el destino de los pueblos en forma contundente y casi siempre irreversible. Si bien, como hemos afirmado anteriormente, las apreciaciones de situación de los gobernantes y jefes militares de la Reconquista con respecto a las consecuencias nefastas de la pérdida que significaba para España un fracaso militar en la Nueva Granada, no es menos cierto que tales apreciaciones se quedaron sin un análisis serio y oportuno por parte de la corona y muy posiblemente fueron subvaloradas por desconocimiento, indiferencia e incapacidad para comprenderlas en un contexto militar y geopolítico adecuado, acorde con los imponderables del tiempo y el espacio. Es oportuno traer a colación, para finalizar
Las consideraciones sobre la importancia del triunfo de Boyacá el 7 de agosto de 1819 para la libertad de América, algunos criterios y conceptos expresados por nosotros anteriormente en algunas publicaciones. La ubicación del virreinato de la Nueva Granada era privilegiada desde el punto de vista geográfico, militar y geopolítico, no solo para este, sino para el continente y para el mundo. No era necesario un mayor esfuerzo para entender la ubicación del Istmo de Panamá, su existencia frente al Caribe, al Atlántico y al Pacífico. Era, y sin ninguna duda, una ubicación de privilegio en el concierto universal. No por nada el libertador Simón Bolívar, profético en la Carta de Jamaica, expresó, comillas, la Nueva Granada es el corazón de América, cierro comillas. La convergencia durante la conquista de Quesada, Belalcázar y Federman en la sabana de Bogotá no fue obra del acaso, sino de la visión geoestratégica, sin dejar de lado, claro, la codiciosa búsqueda del dorado y la llegada al Perú, remontando el Magdalena. Tampoco sobran las siguientes anotaciones complementarias sobre el mismo tema, aunque con una visión más amplia, contenidas en otro libro. En Sudamérica, los conquistadores, tanto españoles como portugueses, no penetraron continente adentro, se quedaron pegados al mar. La excepción fue marcada por la fundación de Santa Fe de Bogotá en el lugar geográficamente perfecto, en el centro del país, a caballo sobre la cordillera de los Andes. La guerra de la independencia hubiese sido distinta sin la existencia de Santa Fe. Desde ella se dieron apoyos políticos, humanos y económicos determinantes para la guerra en Venezuela, en Ecuador y Perú, para la libertad del continente en donde era más fuerte el imperio español. Es perfectamente claro que la reconquista española alcanzó su objetivo estratégico cuando logró tomar a Santa Fe, la capital del virreinato, desde donde se cumplieron fundamentales actuaciones militares, políticas, estratégicas y logísticas. Es válido repetir que al perder a Santa Fe como resultado de la batalla de Boyacá, poco después, en cumplimiento de principios militares inmodificables, inició para la Reconquista y para España el principio del fin de sus andanzas militares y del fin del imperio en América. Es por todo ello, como hemos analizado, que el acontecimiento histórico de mayor importancia en la historia de Colombia es el triunfo del Ejército del Libertador en la batalla de Boyacá. Este suceso ha sido y será el referente en que se apoye la nacionalidad y el sentido de patria. Se consolidó el nacimiento de la República. Se forjaron los pilares de la nación colombiana con la idea clara de la libertad, la soberanía popular y la democracia. A partir de este hecho, tenemos una conciencia histórica. La victoria de Boyacá nos redimió de la postración física y moral en que a partir del fracaso de la Primera República se encontraba la Nueva Granada por la barbarie impuesta por la Reconquista española. Es algo que nunca podrá olvidarse y menos justificarse. Esa monstruosidad rompió en pedazos la moral de un pueblo y las virtudes ciudadanas de una sociedad, de un país digno de consideración y respeto. Al sucumbir la Primera República y ser apabullada la Nueva Granada por el régimen del terror, Morillo y sus comilitones destrozaron la sociedad al asesinar toda una generación que era la élite intelectual, cultural y social del país. Como una consecuencia de ello, entre muchas otras,
en Santa Fe, Cartagena y las principales ciudades, la expropiación de los bienes de los ejecutados en las horcas y patíbulos, las viudas y huérfanos quedaron en la miseria y la oprobiosa indigencia. Lo hicieron adrede, pretendiendo extinguir cualquier intento futuro de lograr la independencia de España. Si esta maldición no hubiera caído sobre Colombia con características de peste, no habríamos padecido el viacrucis de las guerras civiles y desorden político que hubo que sufrirse en el siglo XIX, con proyecciones al siglo XX y con secuelas hasta nuestros días. Muy posiblemente Colombia sería otra, con mejores gobernantes, con buen grado de desarrollo, menos matones y delincuentes, e indudablemente disfrutando de una paz real, cimentada en la justicia, menos infiltrada por ideas antipatria y antitodo, lo que nos infundieron con alma generosa los libertadores. Recordemos que Bolívar, al triunfar en Boyacá, encontró las ruinas, los restos de un país devorado por los bárbaros, que intentó, hasta con el riesgo de su propia vida, reconstruir y salvar de la hecatombe. La pregunta es, ¿lo lograría? Indudablemente el triunfo lo coronó de gloria y, a no dudarlo, alcanzó el triunfo militar sobre aquel inmenso enemigo, España, al libertarnos de su yugo orgulloso. Además, es indiscutible, sentó las bases de la democracia y la institucionalidad del país. Pero posiblemente desde el punto de vista político, estratégico, a la larga ganaron más las otras patrias que fueron parte de su sueño americano. Por último, digamos que esa ilusión bolivariana de la Gran Colombia y de la libertad de América no fue otra cosa diferente a la interpretación de una realidad telúrica y vibrante, hecha realidad con el triunfo de Boyacá, que no escapó a su mente iluminada. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a mi coronela Gentil Almario por la magnífica y extraordinaria exposición que nos acaba de hacer. Es una conferencia verdaderamente magistral, porque para el común de los colombianos, la interpretación del 7 de agosto ha sido un poco díscola en algunas oportunidades. Es decir, no se ha podido saber la verdad a fondo de lo que sucedió como hecho histórico y fundamental para el comportamiento de los pueblos americanos. De manera que ese aporte que hace mi coronel hoy es verdaderamente sustancial para el esfuerzo que estamos haciendo en la sociedad bolivariana con estas conferencias que ya llegamos a las 145 para aclarar esos lados de la historia que han quedado un poco difusos y que se necesita aclarar y poner en orden para que haya un rendimiento real del esfuerzo que hizo el pueblo de América para liberarse. ¿Y por qué se liberaron? Y la maravilla que en realidad se pensó en ese momento por un genio como Bolívar del futuro de unos pueblos que estaban llamados a una grandeza muy grande. De manera que yo lo felicito, querido coronel, con el mayor agrado por habernos brindado esta conferencia, que es aclaratoria y necesariamente útil para las juventudes y para el país, sobre todo en estos momentos en que estamos en graves vacilaciones y graves circunstancias que nos oscurecen un poco el horizonte. De manera que muchísimas gracias
por esta magnífica intervención. Ahora quiero invitar a los distinguidos miembros que nos han escuchado hoy en esta conferencia a que nos den sus opiniones. Presidente, general Salcedo. Bueno, adelante, general. Sí, presidente. Bueno, yo quiero, muy breve mi intervención, pero es que quiero resaltar algo que, aparte del interés de la trayectoria histórica de Gentil Almario Ulleda, mi apreciado compañero de luchas de toda la vida, pues uno está acostumbrado, como usted lo dijo, a oír el cuento de la batalla de Boyacá y el regreso, y después Bolívar se va y después un poco de tiempo, varios años por allá, y regresa, y después la desaveniencia con Santander, etcétera, pero quedan flotando una cantidad de pruebas y constancias que es lo que precisamente ha aportado en el día de hoy Gentil Almario Viera. Porque en la profundidad de la cosa histórica, la investigación del historiador va precisamente a buscar aquellas cosas que no están en la superficie normal de la historia de que nos enseñaron, y que casi no tiene variación, a menos que caiga en manos de un Gentil Almario Viera o un Armando Barona o cualquiera de los otros historiadores acá que se distinguen precisamente por el afán ese de investigar mucho más y rebuscar en las diversas partes donde se encuentran. Gentil hizo mención de un gran historiador que desafortunadamente, por razones ajenas a la voluntad nuestra, fue un oficial de artillería, fue comandante de un batallón como el de Palacé de Buga, y fue enviado allá al archivo de Indias en España, y duró un poco de tiempo. A mí me tocó estar de paso por ese batallón, nunca tuve la oportunidad de pertenecer allá. A mí me tocaron siempre unos batallones más bien como pobres, no de esa abundancia de... Pero de todas maneras pasé por allá y estaba encargado el segundo comandante, que después fue general de artillería, José Alirio Alvarado Hernández, fallecido hace un año largo. De manera que ese Camilo Riaño, que después, cuando peleó con su institución, se retiró y no quiso volver a recibir que le dijeran general, sino Camilo Riaño a secas, pues yo fui la semana pasada a visitarlo allá al Hospital Militar, en donde pues más o menos debe estar pisando los 92 o 93 años. No pude hablar con él porque estaba en ese momento eh, bajo un letargo provocado por alguna medicina para que descansara. Hoy fui a averiguar por él, ¿no? Había salido ya de la... Pero ese señor tenía esa costumbre precisamente, y es la misma costumbre que tienen los buenos historiadores, como nos tiene acostumbrado también el general Ibáñez, que ausculta y busca y busca y busca y busca documentos para encontrar lo que en la superficie no se encuentra jamás. De manera que, sinceras felicitaciones, Gentil Almario, por lo menos me has dado una muestra de cómo es que se estudia y cómo se recuenta la historia. Muchas gracias. Extraordinaria Gracias, conferencia. gracias, mi general. A ver, don Armando Barona. Muchas gracias y gracias al general por la cita que acaba de hacerme, muy honrosa. Es extraordinaria la conferencia, una conferencia detallada, no es el hecho grueso, sino el detalle que va marcando los hechos. Y en realidad que es un punto vital en la vida del Libertador.
yo me permitiría, con mucho respeto, hacer algunas agregaciones que complementan lo que también ha expresado el coronel y, y que consisten en esto. Bolívar como ser humano se equivocó muchas veces y cuando él emprende las batallas con un gran optimismo en su propio terruño, en ese momento comete el error de pensar que había que llegar directamente a Caracas y abreviar la cosa. Y vuelve a Caracas y lo vuelven a derrotar y se termina la Primera República y viene a Cartagena y vuelve a Caracas. Era tosudo, era un hombre de sentido, de expresión, de decisiones. Ese es un punto muy bello de la personalidad de Bolívar. Y regresa a Caracas y vuelve a fallar. ¿Por qué? Porque todo el imperio español estaba centrado allí. Y entonces la inteligencia lo ilumina sin que nadie le hubiera metido mano. La inteligencia le dice, no, estoy equivocado. Vamos a emprender por la Nueva Granada. Y llama a Santander, sin que le cuente mayor cosa de los planes finales, y Santander encabeza un ejército, se van, suben por el río y llegan. Y allí viene todo ese desarrollo muy bello desde el punto de vista militar, en cuanto a la utilización de todos los recursos, aún desde aquella llegada al páramo de Pisba, donde van casi desnudos, y las mujeres allí se despojan de sus prendas para cubrir las desnudeces de los soldados. Es un punto muy bello de la historia de Colombia. Pero emprenden la batalla. Y allí está Bolívar. Y por supuesto Santander, que también había seguido al pie de la letra las órdenes de Bolívar. Ese es un punto maravilloso. Y entonces, hecho el avance y llegado a Bogotá en aquellos del 19, en el mismo agosto llega a Bogotá y sabe que no se puede demorar allí, tiene que volver Bolívar, porque está reunido el Congreso de Angostura y vuelve allí a dar el parte de victoria y a llenar de entusiasmo y regocijo al pueblo venezolano, su propio pueblo. Y es allí donde ocurren las primeras escaramuzas antes de la batalla de Carabobo. Morillo está allí, Morillo ha llegado, y la situación es tan grave que el propio Morillo pide un armisticio. ¿Quién pide un armisticio? Mis queridos grandes oficiales. ¿Quién está perdiendo? Pero Bolívar sabe que el armisticio le conviene para fortalecer más sus pruebas. Todo eso va pasando. Y hay una cosa fundamental que es ese encuentro de Bolívar y Morillo en Santa Ana. Es un encuentro maravilloso. Morillo, que con orgullo se había referido en los peores términos como un malandrín a Bolívar. Morillo encuentra a un Bolívar que llega con un sombrero de paja, montado en una mula, pero al poco tiempo de estar dialogando con él, Morillo va descubriendo el temperamento. Es un punto extraordinariamente bello. Y aquel que también era masón, yo no voy a hablar de la masonería, sino como un hito histórico. La masonería conformó el pensamiento liberal, encajando dentro del pensamiento liberal las libertades. Ese pensamiento
surgió de los templos masónicos que produjeron la Revolución Francesa. Y hay algo muy curioso, es que los españoles han llegado, cuando la Constitución de la Pepa y todo eso, a la masonería y han llegado presos como estaba el deseado, y entonces han llegado a fortalecer y a expedir una constitución. Esa constitución era una constitución liberal, una constitución que sometía al rey. Y entonces en ese momento allí está en Riego, el general Riego, que era un gran militar, y allí están listos para venirse a América por órdenes ya llegado Fernando VII. Pero vuelvo a Santa Ana. Morillo escribe una carta extraordinaria que la tengo incorporada al último libro. Y en esa carta ya no se expresa de Bolívar como un pobre infeliz surgido de del deseo de independencia, sino que se expresa mirando al gran Bolívar y dándole la importancia, y es el único, digo en mi libro, el único que en América Latina comprende cuál es el pensamiento y el vuelo de Bolívar. Y ve allí comprometido al Perú, y comprometido a Ecuador, y comprometido al Alto Perú. Ese es un punto muy bello. Ya la revolución está perdida, ya ha operado la detención de Riego. Riego se ha negado a venir a América y Bolívar está absolutamente libre para emprender su gran concepción y su gran pensamiento, que no era el de buscar el poder. Si Bolívar hubiera querido solamente el poder, se habría quedado sin pegar para el Ecuador ni para el Perú, o se habría quedado en el Perú donde fue proclamado dictador, o se habría quedado en Bolivia donde creaban una república con su propio nombre. Este punto es muy bello y el coronel Gentil lo trae muy bien expresado y muy bien documentado, y me parece que tiene una gran trascendencia. Espero tener pronto ese libro para que nutra mi sed de conocimiento. Y me parece que estamos muy contentos en esta tarde aquí en la Sociedad Bolivariana, escudriñando y buscando dónde está la grandeza del hombre. Gracias. Muchas gracias. Muy brillante su aporte. ¿Quién más quiere decir algo? ¿Hay alguien en ese orden? Parece que no. No hay ningún comentario adicional. Ha sido pues una oportunidad extraordinaria, muy ilustrativa, la que hemos tenido hoy, porque aclara para el común de los colombianos que tienen una información histórica un poco relativa a veces y en ningún momento profunda, y que afortunadamente a través de estas conferencias que hemos desarrollado aquí han podido penetrar ese punto fundamental de la historia, como lo ha hecho el coronel Armario, también Armando Barone y el general Salcedo. Es que la historia hay que profundizarla para que se la pueda entender bien.
Es tan grande la odisea de Bolívar que a pesar de todas las enemistades que tuvo y que se manifestaron en toda clase de actos durante su vida y en sus años posteriores a su muerte, ha recuperado una grandeza inimaginable. No hay un lugar del mundo donde no se tenga culto a Bolívar. Hay que ver los informes que se han recibido de todas las repúblicas del mundo, hasta de las comunistas, en las cuales hablan del libertador Bolívar como un fenómeno extraordinario de carácter, de inteligencia, de preparación, de dedicación, de entrega, es decir, de un fenómeno humano verdaderamente extraordinario. De manera que aprovecho la oportunidad para agradecerles muy sinceramente su participación el día de hoy y invitarlos para la próxima conferencia que dictará el próximo jueves el doctor y gran historiador Oscar Monroy sobre la batalla de Maracaibo, después de los 100 años de su realización. Y con esto, invitándolos a que estén muy firmes en sus pensamientos y en sus actividades para lo que se nos viene aquí en Colombia, que no va a ser nada fácil, y sobre todo para que podamos mantener la torcha de la libertad frente a todas las circunstancias negativas que nos están amenazando. Desgraciadamente no hemos tenido un gobierno que haya interpretado de verdad los sentimientos y las esperanzas del pueblo colombiano. Y que ahorita, en el entredicho en que se encuentra, no sabemos qué camino tan tortuoso de golpe va a tomar. De manera que los invito muy cordialmente a la próxima conferencia, a que investiguen un poco más y una noche muy feliz. Un gran abrazo para mi coronel Armario por una excelente, excelente conferencia que hizo. Que les vaya bien. Un gran abrazo para todos.